¿Tienen imagen, por favor? Sí se puede ver, doctor. Ya. Chicos, buenos días nuevamente. Vamos a revisar los huesos conformantes del cráneo. Y para hacer la revisión del estudio del cráneo, lo clásico es dividirlo en dos partes. El cráneo cerebral o neurocráneo, donde prácticamente está la calota en sí y la base del cráneo. Y la otra parte conformante del esqueleto o del macizo cráneo facial es el cráneo visceral. Y esta parte se refiere a los huesos conformantes de la cara en sí. Y se llama viscerocráneo porque hay diferentes vísceras ahí relacionados con el tubo digestivo, respiratorio, y auditivo y visual. Entonces, lo que hoy específicamente en la mañana revisamos es el cráneo cerebral. Ahí vamos a encontrar huesos pares e impares. ¿Qué huesos impares? El occipital, que es más posterior, por delante de él y en la base del cráneo predominantemente y a la manera de cuña en comparación con los demás huesos, el esfenoides. El hueso más anterior es el frontal y por debajo del frontal el etmoides, como huesos impares. Y como huesos pares, los dos parietales y los dos temporales. El esquema representativo en una vista anterior del viscerocráneo es todo esto, jóvenes. Y aquí hay la superposición o articulación de los diferentes huesos para conformar cavidades orbitaria, nasal y bucal. Y la región que vamos a estudiar nosotros es prácticamente así, si hacemos un corte a este nivel. Vamos a estudiar todos los huesos que conforman lo que es calota. Y el único hueso que conforma la calota aquí visible es el frontal y se insinúa hacia atrás los parietales. Entonces, en una vista lateral sí es factible evidenciar tanto los huesos pares como impares. Excepto aquí, solamente se ve una porción del esfenoides. El más anterior, frontal. Luego, en lo más superior y medial, los dos huesos parietales. El hueso único posterior, lo que corrientemente hasta ahora le dicen las abuelitas y ustedes también de repente la nuca, pues eso corresponde al hueso occipital. En su región inferior, los dos temporales. Y acá se insinúa o se ve parte de lo que es el esfenoides, y la parte del esfenoides que se ve aquí son las alas mayores. Y el otro hueso que no se ve muy bien, pero que tienen que ustedes tener la ubicación para cuando se revise el hueso en sí, es este de acá, que es el etmoides. Y la porción específica del etmoides que se está viendo aquí es la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, por ahí ustedes ya vayan acopiando de que esto es lo más central de lo que es cavidades nasales. Por tanto, entra en la conformación de lo que es septum o tabique nasal. En un corte sagital se aprecia mejor los otros huesos o esos dos huesos que no era factible evidenciar en la diapositiva anterior. Aquí estamos viendo en un corte sagital al esfenoides, pero específicamente el esfenoides lo que estamos viendo es el cuerpo del esfenoides y la insinuación de lo que es ala menor del esfenoides. Y del otro hueso, que no era perfectamente visible en el esquema anterior, es esto que voy a remarcar y que está en un color café claro, así, que es el etmoides. Y del etmoides tiene esta disposición. Tiene una porción vertical y la otra que están ustedes viendo ahí, horizontal. Entonces, esa es la disposición que tienen las partes de este último hueso.
En un corte horizontal, lo que se llama base del cráneo, desde el punto de vista superior o endocraneano, tenemos los mismos huesos jóvenes, frontal, pero en su superficie endocraneana. Esto es lo más superior de este hueso que estamos viendo aquí, que es el etmoides. Y miren la configuración que tiene ya esto que ven en la región lateral, va la redundancia. Esto es la porción horizontal. Lo que está en café son los dos parietales, igual a los lados. Y lo que no se veía en los anteriores esquemas, y que es una vista superior del esfenoides, los tienen acá representados en color verde. Y justamente lo que estoy remarcando, jóvenes, son las alas. Y esto es el cuerpo del esfenoides. Por eso le decía la manera de cuña, inserto ahí. Y por detrás del esfenoides, tanto en su cuerpo como en sus regiones laterales, lo más posterior es el hueso occipital. Y lateralmente al occipital, o anterolateralmente y posterolateralmente al occipital y al esfenoides, están los dos huesos temporales. Y vean ustedes la configuración irregular que tienen estas superficies óseas en su cara endocraneana. Y además, no solamente vean lo irregular, sino que hay zonas declives. Esto es materia de otra clase ya. A eso se llaman fosas craneales. Por tanto, esto es anterior, regiones laterales, y esto es la región posterior. Por tanto, esas fosas no es tema de la clase jóvenes, son las fosas craneales anteriores, fosa craneal media, lo que estoy remarcando así, y aquí la fosa craneal posterior. Ese es un paréntesis de la clase. Ese es tema de otro momento. Y simplemente para completar los huesos, porque esto lo vamos a revisar en otra clase, es el cráneo visceral, o sea, los huesos que hay conformando el macizo facial. Por si acaso, acá hay dos maxilares, pero no es realmente dos maxilares, son dos hemimaxilas. Luego están las dos conchas o cornetes inferiores. Y si digo inferiores, jóvenes, por deducción, ustedes deben ir especulando que puede haber superiores. Luego están los huesos palatinos, los huesos malares o cigomáticos y los dos huesos lacrimales o humus. Un hueso lacrimal es diferente que glándula lacrimal. Y como huesos impares, la mandíbula, la única que se articula en el macizo facial, el vómer, parte conformante del septum nasal, y algunos lo consideran alioides, que eso ya lo hemos visto en oportunidad anterior. Entonces, bajo este panorama general e inicial, jóvenes, vamos a dar inicio a la revisión de estos huesos pares e impares insertos en la conformación del cráneo en sí. El hueso más anterior es el frontal, que lo tienen aquí, jóvenes. Esto está en posición anatómica y desarticulado el hueso de todo el resto de la configuración craneal. Esto es superior, esto es inferior, regiones laterales. Esta es la cara anterior externa o exocraneana del frontal. Vean ustedes que no es totalmente vertical el hueso, ¿no es cierto? Ahora, recordando los tipos que hemos comentado de huesos,
Recuerden ustedes que esto es un hueso neumático por la presencia del seno neumático que está a este nivel. ¿Y qué partes principales se describen en todo este hueso que se llama frontal? Primero, esto de acá, que parece que más asemeja a una concha y se llama la escama del frontal. Algunos dicen la porción vertical por la disposición que tiene en comparación a las otras partes del hueso. Luego, si tiene una escama de posición vertical, tiene esta otra región, jóvenes. Son las porciones o partes orbitarias. Esto ya no tiene una disposición vertical, sino horizontal, porque esto se prolonga hacia atrás. Y luego, en la parte horizontal en sí, está esta otra región, que es la porción nasal. Entonces, en cada uno, esto es exocraniano, vuelvo a repetir, tienen detalles anatómicos. Entonces, algunos dicen que esto es un hueso mixto. ¿Por qué? Porque tiene la cavidad neumática y tiene características prácticamente toda la configuración del hueso. Las dos láminas que ustedes conocen de un diploide, lámina externa, el hueso esponjoso, y lámina interna compacta de hueso. Entonces, si tiene esa configuración, fundamentalmente la escama, pues hablemos de bordes pósteros superiores, borde inferior. Así también lo describen. Ahora, ¿qué detalles anatómicos hay en esta región? En la escama o porción vertical. Las protuberancias frontales o tuberosidades frontales. Son como eminencias que tiene a este nivel la cara exocraniana del frontal. Y justamente estas eminencias son ¿para qué? Para conformar o dar cabida o protección a los lóbulos frontales del cerebro. Entonces, si esto es convexo o protuberancia, pues en la cara interna va a ser al revés, es una concavidad o excavación. Luego están que los bordes orbitarios o bordes supraorbitarios. Luego está una escotadura orbitaria y el agujero orbitario. Obvio, donde aquí se van a implantar las cejas después cuando ya viene el tegumento. Ahora, esto de escotadura, esto de agujeros, ¿son para qué? Para el pasaje o el transcurrir de estructuras vasculonerviosas. Y después está la los arcos superciliares, donde les decía que se implantan las cejas. Y luego hay una zona media que es más notorio en el recién nacido, porque hoy ahí los huesos de la cabeza no están totalmente soldados, que se llama como la eminencia frontal o la glabela. Y en sus bordes laterales, como haciendo una unión, la porción vertical con la horizontal de la configuración del frontal, encontramos que la apófisis o proceso cigomático del frontal. Cuando se hace alusión al término de apófisis o proceso, significa que es una porción de este hueso que va a articular con otro hueso. Y luego vamos a ver qué estructura realmente forman. Y después están las líneas en los bordes respectivos para la articulación con otro hueso. En este caso específico, esta es la línea del temporal y estos son las líneas o márgenes para la articulación con los dos huesos parietales. Entonces, estos son los detalles anatómicos que se ven en la porción vertical de la escama y en parte digo, de la porción horizontal. Ahora, en esta vista también se ve la espina nasal del frontal, pero esto es más notorio, o sea, la incluye como característica en la porción horizontal del frontal. Ahora, si eso pasa, jóvenes, en esta cara externa
de la porción vertical que se ve hacia atrás o en la cara endocraneana o posterior. Totalmente diferente, jóvenes. En esta zona era convexo, protuberancia. Aquí son concavidades. Y esta concavidad justamente es, como les decían antes, es para dar espacio, alojar, proteger a los lóbulos de la masa encefálica. Las dos superficies a este nivel son lisas, pero después en el frontal, en su cara endocraneana, lo que tiene son estos surcos que hay. Y justamente estos surcos son para el transcurso de arterias que hay a este nivel con la intención de que pueden venir o salir hacia la superficie del cráneo, que son las venas emisarias, o son arterias definitivamente que tienen su espacio en este hueso para contribuir a la irrigación de la masa encefálica. Y que hay en la misma escama del frontal, en su parte media, como si estuviese, repito, dividiendo a la escama del temporal, pero así no describe, sino yo les estoy comentando esto para que sea fácil recordar para ustedes. Dos líneas, o dos líneas a la manera de elevación y que después determinan una especie de surco. Y esta estructura, jóvenes, así que les estoy comentando aquí, transcurre por toda la superficie endocraniana hasta llegar al hueso occipital. Entonces, cuando revisemos occipital, nuevamente nos vamos a topar con la misma estructura. Y esta estructura así descrita y en esta ubicación, ¿qué cosa constituye? El surco del seno longitudinal superior. ¿Y qué cosa es esto? Chicos, son parte de la superficie que van a configurar las venas o el drenaje venoso del corazón. ¿Y a expensas de quién es eso? De la inserción de la dura madre en estos dos bordes. Entonces, todo esto, vuelvo a repetir, se continúa hacia atrás hasta el hueso occipital. Y en la región inferior, prácticamente ya haciendo contacto con lo que es la porción horizontal del frontal en esta porción endocraniana, está una elevación, que es la cresta frontal. Cresta frontal. Y que en esta cresta frontal, que es una elevación ósea casi de bordes cortantes, ¿con qué objetivo? Acá la dura madre está desdoblada y aquí nuevamente la dura madre se junta. Y la estructura específica de la dura madre que se va a insertar acá es la hoz del cerebro. No confundir con hoz del cerebelo, que es otra estructura. También dependiente de la dura madre, sí, pero que tiene otra ubicación. Y en la porción horizontal, ¿qué vemos? Impresiones digitales como especie de surcos, elevaciones. Todo esto en conjunto recibe la denominación de impresiones digitales. ¿Y para qué son estas impresiones digitales? La masa encefálica, jóvenes, en su superficie tiene giros y circunvoluciones. Y son esos giros y circunvoluciones del cerebro quienes establecen relación anatómica con esta superficie. Prácticamente en el inicio de lo que es la cresta y la espina del nasal, estamos en la porción horizontal. No sé si logran ver ustedes acá, y yo lo remarcaba ahí en ese círculo rojo. Está un agujero que recibe la denominación del agujero ciego, que es un remanente embrional que puede transcurrir alguna estructura vascular por ahí. Y luego en la misma porción horizontal está el borde posterior que se va a articular con el etmoides. Y aquí están los procesos o apófisis cigomáticas que vimos en la vista frontal. Eso quiere decir que se viene de adelante hacia atrás este proceso cigomático. Entonces, fosas frontales, ¿no es cierto? Surco del seno longitudinal superior, la cresta frontal, las impresiones digitales
y la espina nasal que sigue viéndose ahí, pero como vuelvo a repetir, eso es mejor descrito en la parte horizontal del frontal. La porción horizontal o también llamada cara inferior u orbitaria. Entonces aquí, chicos, al frontal se lo ha levantado, o si quieren se le ha tomado una foto, de esta región. Foto de abajo hacia arriba. Y lo que vemos es esto. Seguimos viendo el margen o reborde que son reborde supraorbitario, y aquí están el arco supraorbitario. Aquí está la espina del nasal, es lo primero característico en esta cara inferior, la espina nasal, que lo señalamos ya en dos oportunidades, una, y aquí está parte conformante de la cara orbitario o inferior, que es lo más central, y aquí está la sutura metópica, la unión que les decía de estos dos hemis. ¿Y qué vemos adyacente a esta espina nasal? Dos detalles anatómicos, esto a la manera de cavidades. Y el espacio en que dejan estos dos se llama la incisura etmoidal. Y justamente recibe esta denominación, ¿por qué? Porque esta porción se va a articular con la porción más superior que tiene el etmoides, formando o contribuyendo a formar las celdillas etmoidales. Y ustedes están viendo aquí que son anteriores, medias y posteriores, a la manera de una U, ¿no es cierto? Y en esta región va a constituir también, ¿qué? Zona de articulación de los dos huesos nasales o huesos propios de la nariz. Lateral a esta escotadura o incisura etmoidal y la cresta nasal, ¿qué encontramos? Otra concavidad hacia arriba. Y justamente esta porción del frontal, que era lo mismo, jóvenes, que esto de acá, si no están ubicados, ¿qué hace? ¿Cómo se llama todo esto? ¿O parte de qué es? A ver quién lo dice. Es el techo de la cavidad orbitaria, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habló? Noelia, doctor. ¿Quién habló? Noelia, doctor. Noelia sin apellido. Noelia González. Noelia, gracias. Sí, jóvenes, es parte de la conformación de la cavidad orbitaria. Y específicamente, como lo dijo Noelia, es el techo o pared superior de ambas cavidades orbitarias. ¿Estamos? Ahora, ¿qué de especial tiene o qué encontramos en este techo? Hacia lateralmente, superolateralmente del techo de la cavidad orbitaria encontramos una fosa. Una fosita, obvio, dependiendo de esta porción del frontal, ¿para qué? Para dar alojamiento y ubicación, oreja, a la glándula lacrimal. Es lateralmente, jóvenes, igual este lado. Y luego medialmente, como digamos, simulando otra fosa, pero ya medialmente del techo, ¿qué hay? Otra fosita troclear, para que ahí se inserte el ligamento que va a entrar en la configuración de uno de los músculos extraoculares del ojo. Entonces, estos son los detalles anatómicos que encontramos en la cara inferior.
Ahora, estas superficies jóvenes, acá sigue siendo el proceso o apófisis cigomática, pero ustedes ya ven que tiene otra superficie más. Entonces, esta porción no solamente es la apófisis cigomática, sino se va a articular con el hueso más sólido que tenemos en la conformación de la cara, que es el hueso malar o cigomático, la zona más prominente que tenemos en la conformación de la cara. Entonces, algunos dicen por eso que esta escotadura etmoidal es como si separase, dividiese a ambas cavidades orbitarias. Y además, jóvenes, transversalmente estas que más adelante, cuando ya se hable con la articulación del hueso, hay unos surcos o conductos etmoidales. ¿Y para qué? Para el transcurrir de estructura vasculonerviosa, igualmente, que se va a ir hacia la región de la nariz, específicamente la mucosa de la nariz. Entonces, si es que quieren ustedes, entonces, jóvenes, aquí, cavidades orbitarias, y aquí hacía parte de la cavidad nasal. Y aquí, si logran ver, más superior, ese es el agujero de los senos frontales para el seno frontal que tenemos a este nivel. Y los senos frontales, que no se ve acá, lo evidenciamos mejor en esta posición. Aquí están el seno frontal. Algunos dicen que son dos, que tiene predominantemente una dimensión vertical y menos transversalmente. Y esto varía en cuanto a dimensión dependiendo del individuo y dependiendo de la cronología etaria. Algunos dicen que son dos, ¿por qué? Porque tiene generalmente un septum, un tabique fino, lámina ósea que separase a supuestamente dos senos frontales, pero la mayoría lo describe como uno solo. Bien, ahora, el siguiente hueso que vamos a revisar, jóvenes, es esto que están viendo acá. Esto es vertical y esta es la continuación de la porción vertical y esto definitivamente es horizontal. Ese huesito se llama etmoides. Y ustedes ya vayan, que este es un hueso igualmente neumático, pero tiene la configuración también de mixto. Si esto es vertical, es una lámina, jóvenes. Entonces tiene un borde inferior, un borde posterior, un vértice elevado, ¿no es cierto? Y acá hay una lámina horizontal, como que se interpone o corta esta porción vertical del etmoides. Y por eso justamente se llama la lámina horizontal del etmoides. Y obvio que se prolonga, en este caso estamos viendo el lado derecho nomás, y falta la otra mitad del lado izquierdo. ¿Con quién tiene relación, miren, la lámina fundamentalmente horizontal del etmoides? Con el borde anterior de las alas menores del esfenoides, con la superficie o borde posterior del frontal. Su borde posterior tiene relación con el cuerpo del esfenoides. Su borde postero inferior del etmoides se articula en parte con lo que es este hueso importante que entra en la conformación del septum tabique nasal, que es el hueso Böhmer. Y su borde antero superior entra en parte en la conformación o se articula con él la espina del frontal. Entonces, este es el hueso que revisamos a continuación. Ahora, en el esqueleto craneofacial, ¿dónde está o parte del etmoides? Miren, les dije que esta es la lámina vertical y forma parte de lo que es el septum nasal. Septum o tabique es lo mismo. Y si es tabique, es que divide algo. Entonces, esto es cavidad nasal, jóvenes.
Aquí está el vomer, que es el hueso más inferior. Y eso que ven por detrás, esa laminita ahí, ósea delgada, esa es parte de la lámina perpendicular del etmoides. Y si entra en la conformación del septum o tabique, ¿qué hace? Pues divide la cavidad nasal en una cavidad nasal derecha y la otra izquierda. Ese hueso vamos a revisar. Pero ahí solamente ustedes están viendo o identificando la lámina perpendicular o vertical. Y este es el hueso etmoide, jóvenes. Insisto acá, esta es la lámina vertical que ustedes han visto. Pero esta lámina vertical no queda ahí. Esta es la lámina vertical delgada a este nivel, después se engrosa. Y esta es la parte más superior de la lámina perpendicular. Entonces, y algunos en la descripción de este hueso, y antes de proseguir, señalo primeramente las partes. Entonces, esto es lo que voy a señalar, jóvenes, lámina vertical o perpendicular del etmoides. Esto es la lámina horizontal o cribosa. Luego les explico por qué la denominación de cribosa. Entonces, hasta ahí, ¿qué cosa es? Es como una cruz o como una T. Y en las extremidades de la lámina horizontal o cribosa, ¿qué hace? Es como si estuviesen colgadas estas dos estructuras y se llaman los laberintos etmoidales o simplemente masas laterales del etmoides. Entonces, esto es inferior, esto es superior, esto es horizontal. De las masas laterales, jóvenes, esto así como están viendo ahí es posterior, esto es medial, esto es lateral y obvio, si esto es posterior hacia adelante es anterior. Entonces, primero, en la descripción del hueso, ¿qué partes principales tiene el etmoides? La lámina perpendicular o vertical, la lámina horizontal o cribosa y sus masas o laberintos etmoidales. ¿Por qué se caracteriza la lámina perpendicular? Ya les decía hace un momento. Delgado en sus 2/3 inferiores y el tercio superior es engrosado, dice más ancho en su región anterior y afilado en su región posterior, y esto ya hace relieve en la superficie endocraneana, y por este relieve que hace en la superficie endocraneana recibe la denominación el apófisis crista galli. Entonces esto es libre, acá va a tener relación inclusive la dura madre, y su región anterior se va a articular con el frontal. Y hacia abajo, ¿con quién se articula, dijimos? Buenos días, doctor. No sabría. No te he escuchado. No sabría la respuesta. ¿Alguien que sepa, jóvenes? Estamos acá, pues chicos, miren, esto lo que les estoy preguntando es esto. Por eso, lo que está, la toma es así, la foto de aquí. Por eso que solamente ven este borde nada más. Pero este es el ancho que tiene esa lámina. Y este es el borde que les estoy preguntando, si se articula con el borde antero superior del hueso vomer. ¿No es cierto? Y lo más posterior, ya les dije que es con el cuerpo del esfenoides. Entonces, esto es lo que hemos revisado, jóvenes. Esta lámina perpendicular, incluyendo la apófisis crista galli. Ahora, la misma estructura,
chicos, esto. La foto la hemos tomado de acá abajo. Y al tener esa imagen así debajo, ¿qué vemos, jóvenes? Esta región es la más inferior, por lo tanto no se va a ver así. Se va a ver esbozos nada más de eso. Pero sí vemos que el ancho y toda esta disposición así es justamente parte del septum nasal. ¿Y qué más vemos en esta vista así, una foto inferior? Aparte de la configuración que tienen las masas laterales que después vamos a describir. ¿Qué vemos en el fondo así? Estas perforaciones que tiene. Eso ya es parte de la lámina horizontal. Y son unos orificios, agujeros que tiene 25 a 30, comentan algunos, en la superficie que tiene esta porción de la horizontal y que forma prácticamente en parte el techo de las fosas nasales. Entonces, ahora, la foto es al revés. Nos hemos puesto en el piso de la cavidad craneana y hemos tomado una foto así, a este hueso. Y lo que vemos, por supuesto, ya es lo superior. Ya no vemos esta porción, vemos lo más superior. Entonces, y aquí vemos la apófisis crista galli. Vemos lo más inferior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Y qué vemos? Evidenciado mejor la cara superior de la lámina horizontal o lámina cribosa del etmoides. Y que estos agujeros, los exquisitos describen que están ubicados en 3 hileras. Las más pronunciadas son la medial y la lateral, y la menos pronunciada es la medial. Y en esas 3 hileras y orificios, uno más grandes, otros más pequeños, esto está ubicado, esta lámina cribosa. ¿Y para qué son estos agujeros, jóvenes? Acuérdense que este es el techo de las fosas nasales, pero ya de la superficie endocraneana. O sea, por debajo, ¿qué hay? ¿Quién me responde? Nadie tiene la respuesta. Vuelvo entonces el esquema acá. ¿Qué les dije que era esto? Esta es la parte medial de las cavidades nasales. Y esto es parte de la pared lateral de las cavidades nasales. Entonces, si esto es la región inferior de esta superficie que estamos revisando, ¿qué hay acá abajo, jóvenes? El vómito. No, pues el vómer está más abajo, muchachos. El vómer está acá abajo. En todo este espacio, ¿qué cosa es? ¿Qué cavidad? La cavidad nasal. ¿Quién habló? Joan Espinosa. Muy bien, Joan. Son las cavidades nasales, jóvenes. Joan, ¿y para qué usted tiene las fosas nasales o que es parte del aparato respiratorio y específicamente en la nariz? ¿Qué hace así? Funciones. Uno, la de respirar. ¿Qué más? Claro. Ahí, en las fosas nasales, como se tienen vellosidades, entonces ahí en parte también se va limpiando ¿Qué más, el aire. Sigue siendo respiratorio. No sabría más funciones. A ver, una dama. Calapuja. Sí, profesor. Responda, señorita Sandra. Sí, profesor. Sí, es respiratorio. Pero ¿qué más, pues, mujer? No me repitas lo Sirve mismo. para como aparato fonador. Ya está bien, sí, ¿qué más?
A través de ello se produce el sonido. No, la sonido no contribuye, por eso se contribuye a la fonación, por eso contribuye al sonido, porque el sonido no es ahí. Nadie, jóvenes. Nasal no solamente es para el proceso respiratorio. Un mecanismo importante es la olfacción. Pues, y para producir la olfacción, la mucosa de la nariz tiene un área especial, donde están las neuronas respectivas. Y después de ahí se inician los filetes olfatorios, o sea, los nervios que van a transportar esta sensación de olfacción. Y se introducen por acá. Y después acá hay otra estructura siguiente en la conformación del tracto olfatorio o de la vía olfatoria, que es el bulbo olfatorio, pues la cinta olfatoria, etc. Entonces, para eso son estos orificios. Entonces, formar esta lámina cribosa porque por ahí atraviesan los filetes olfatorios. Ahora, creo que obvié, jóvenes. A ver, pero les comento. En la primera, aquí, algunos describen para que sea entendible mejor la lámina vertical. Es como si la lámina horizontal dividiese en dos porciones a la lámina vertical. Lo que está en relación con el tabique nasal, los 2 tercios inferiores, definitivamente delgado, y lo que transpone la lámina cribosa es el tercio superior de constitución diferente a los 2 tercios inferiores. ¿Listo, jóvenes? Esta es una vista superior, entonces, ¿de quién? Ojo, no solamente estamos viendo la lámina cribosa del etmoides, ni la apófisis cristalae. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué les recuerda esta estructura, jóvenes? Si esto es superior, ¿con quién va a estar en relación? Con el hueso frontal. ¿Quién habló? Noelia González, doctor. Noelia, prosiga. ¿Qué parte del frontal, Noelia? Con las hemiceldillas que hay en el frontal, en la parte inferior. Claro, está en la porción inferior del horizontal, que es la escotadura etmoidal, esas celdillas que hemos visto hoy. Estas celdillas se van a complementar con esas. Entonces, terminar de formar las celdillas etmoidales, o células etmoidales, algunos me dicen. Entonces, hasta ahí ustedes tienen, jóvenes, lámina vertical y la lámina horizontal. ¿Qué falta por describir? Una vista inferior de estos jóvenes. ¿Cómo se llaman estos? Los laberintos etmoidales, que son otras cavidades neumáticas. Todo esto a expensas de celdas o semicélulas etmoidales. Y si están en la cara anterior de estas masas, pues se llama las semicélulas etmoidales anteriores. Y que esto después se va a complementar en parte, porque el unguis no tiene esta característica, con el hueso unguis. Ahora, en esta cara anterior ya que son, en este caso específico, lo más lateral es la apófisis unciforme, que es una superficie articular, y este es el cornete medio. De la lámina perpendicular del etmoides, aquí en parte la lámina cribosa, lo más elevado de la lámina vertical, la apófisis cristalae. Entonces, y aquí hacia arriba, no está muy evidenciado acá, pero va a estar el cornete superior o concha nasal superior.
Vuelvo a repetir, esto de las masas laterales es la cara medial, esto es la cara lateral. Entonces, la concha o cornete superior e inferior, que sí está representada aquí, está en la conformación, ya me estoy adelantando de lo que es cara, de las paredes laterales de las fosas nasales. Si esto es anterior, ¿qué detalles tiene la cara posterior? Esto es la vista posterior. Y aquí se ve mejor. ¿Por qué? Porque el cornete superior de la configuración que tienen las masas laterales es más posterior en comparación al cornete medio. Por eso es que se ve mejor acá. Entonces, esta es la concha o cornete nasal superior y esta es la concha o cornete nasal medio y esta es la apófisis unciforme. Ahora, ¿con quién se articula esto? Con la apófisis orbitaria del palatino y esta región específicamente con el cuerpo del esfenoides. Y esto es también como complementándose o contribuir a cerrar esto en los senos esfenoidales. Y algunos dicen que en la cara posterior, a diferencia de la anterior, en esta solamente hay dos semiceldas, una y dos, y que se van a corresponder, como le puedo repetir, con el esfenoides. Y aquí lo tiene, ¿no? Esta es la cara posterior que se va a corresponder con esta otra de acá. Entonces, si es así, entonces este es el esfenoides, jóvenes, este será pues su cara anterior del esfenoides, con la predominancia de visibilidad de las alas mayores y aquí con las justas las alas menores. Esto específicamente es cuerpo del esfenoides, donde está la característica para este hueso, para ser neumático, el seno esfenoidal. Y en las masas laterales que hay en la cara superior, ya se los he dicho, jóvenes, están las vías frontoetmoidales, porque se complementa con lo que tiene el hueso frontal específicamente adosado a la escotadura etmoidal. Tiene los canales etmoidales anteriores y posteriores, y que esto es la mitad, digamos, de un canal, y que esto se va a complementar con la otra porción que les comenté de las mismas características en la porción horizontal que tiene el hueso frontal. ¿Con quién se articula esta cara? Con la escotadura que tiene el frontal a ese nivel. Entonces, estos son los laberintos etmoidales anteriores y estos son los posteriores. Algunos hablan inclusive anteriores, medios y posteriores. Y en la cara inferior, ¿qué se ve, jóvenes? En la cara inferior lo que se ve es la porción inferior de la cresta nasal media, con su respectivo meato. Pero el meato es un orificio de drenaje. Es más evidenciable cuando ya esto está recubierta de la mucosa especial que tiene las fosas nasales. Luego se ve en parte lo que es el segmento inferior de la cresta o concha nasal superior, que es más posterior. Esto es anterior y esto es posterior. Y después están las búbulas etmoidales, o sea, las células en sí, la apófisis unciforme, que se va a articular con la concha nasal inferior, que hasta ahora no les he comentado. Luego acá hay otro orificio de drenaje que se llama el infundíbulo. Todo esto son las vías etmoido-maxilares porque se van a complementar con el hueso maxilar y etmoido-palatinas. Entonces, esta superficie se va a articular ¿con quién? Con el maxilar y con la apófisis palatina, orbitaria del palatino, específicamente la apófisis piramidal. Entonces, cara inferior. La cara medial ya las he mostrado. La cara lateral del etmoides es la única superficie que tiene la característica de ser lisa.
acá está la apófisis cristagay y de la lámina vertical. Entonces, por eso es que, y por debajo, obvio, están las células animales, se llama la lámina papirácea, que entra en la conformación de la cavidad orbitaria. ¿Y con qué zona se va a articular estas porciones laterales? Superiormente con el frontal, inferiormente con el maxilar, y por delante con el unguis, y por detrás con el esfenoides y con el palatino. Si esa es la región o cara lateral, esta es la cara interna, que ya se los he mostrado, jóvenes. Concha nasal superior, que está de este nivel, y la concha nasal media con sus respectivos meatos y las bulas que les he comentado. Ahora, esto se va a articular con el maxilar, les dije. Y aquí lo tienen al maxilar, jóvenes. Esta es una vista medial del maxilar, una hemimaxila, por eso que acá, este caso específicamente es la maxila derecha, acá falta la hemimaxila izquierda. Y esta superficie o apófisis frontal del maxilar es la que va a tener relación con la articulación de las conchas nasales, cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior. Y este es el seno maxilar. Y aquí está el hueso palatino. Estos dos huesos los vamos a revisar cuando hablemos de la conformación de huesos de la cara. Entonces, a la manera de resumen, jóvenes, donde más detalles anatómicos, y digamos en sus 6 caras y diferentes zonas articulares, también están las masas laterales. Esto es posterior, por si acaso. Pues el exterior, la cara posterior de las masas laterales y también de la lámina vertical se articula con el esfenoides. La cara medial con la cresta turbinal que les dije antes, que es parte conformante de las crestas nasales superior y media. Aquí está la cara lateral, que es la lámina papirácea. La cara superior es con el frontal y la cara inferior con el maxilar. Ahora, haciendo más correlación de este último hueso con los demás, aquí tienen, jóvenes, ustedes. Este es, ¿qué cara del etmoides? A ver quién me lo dice. Todo esto que está en rosadito es etmoides. Esta, ¿qué cara de los laberintos etmoidales es? Porque estos son los laberintos, jóvenes. Esta es la parte de la lámina vertical. Aquí está insinuado, ven estas rayitas negras, esos son los orificios que tiene la lámina cribosa. Esta es la cara medial, o sea, acá la porción inferior de la lámina vertical no se ve. ¿Qué cara es esta de los laberintos? A ver quién me lo dice rapidito. Es lateral. ¿Quién habló? Milagros Aragón, doctor. Milagros Nagarú. Sí. No, Milagros. No, hija, no. Miren, chicos, esto que estoy señalando acá, voy a volver a otro esquema. Es esto, jóvenes. Lateral es esto. ¿Estamos? ¿Se ubican o no? Acá están las conchas o cornetes. Y en el esquema que le estoy poniendo, este es un corte. Primero tenemos que ubicar qué corte es. Es un corte sagital o parasagital. Por eso es que no se ve lo que continúa hacia abajo de la apófisis cristagay. Entonces, si hemos retirado aquí el septum o la lámina vertical del etmoides que vemos. Entonces, para la descripción de los laberintos, esto es medial, esta misma superficie. Esta. Por eso es que se ve la concha nasal superior y la concha nasal media. Entonces, si esto es medial de los laberintos etmoidales, ¿qué pared constituye de la conformación ya de lo que es cavidad nasal? ¿Te ubicas, Milagros? ¿Alguien que se ubique?
pared lateral de la cavidad nasal. ¿Milagros habló? No, doctor, soy Noelia González. Sí, es la pared lateral, jóvenes. Pared lateral. Entonces, y para completar esto y no les quede en el aire, concha nasal superior, concha o cornete nasal medio, ¿son a expensas de quién? ¿De la pared o superficie cara o medial de quién? De los laberintos etmoidales. Y acá ustedes están viendo que hay otra concha o cornete, que ya no es ni superior ni medio, es inferior. Esto es un hueso independiente, pero que también está en la región lateral o pared lateral de las fosas nasales. Y aquí está, si logran ver ustedes, jóvenes, ese cachito que les di la denominación de proceso apoiunciforme, es un hueso laminar que se introduce, dice, en la cavidad del seno maxilar, como dividiendo este seno maxilar. Entonces, todo esto, por favor, chicos, quiero que recuerden cuando revisemos cráneo en su conjunto o huesos de la cara. Ahora, esto solamente tiene recubierta de hueso así. Y miren ustedes la disposición de los huesos. Acá está el frontal con los senos frontales. Aquí están los huesos nasales que no hemos revisado todavía. Este es el maxilar y aquí está la apófisis frontal que les comenté con su cresta turbinal superior e inferior. Acá está la cresta justamente esa que les comenté. Este es el hueso palatino, parte del hueso palatino. Y aquí está el hueso, parte del hueso esfenoides, con la silla turca. Este es el cuerpo en sí del esfenoides y el cuerpo predominantemente es donde está el seno esfenoidal. Ahora, ¿cómo es en el vivo realmente esta región que les estoy mostrando? Así es, jóvenes. Eso sigue siendo pared lateral de una cavidad nasal, en este caso específicamente de la derecha. Aquí está el cornete o concha nasal superior, el cornete o concha nasal media, a expensas, vuelvo a repetir, de la cara medial de los laberintos etmoidales, y este es la concha nasal inferior. Este es un hueso independiente, no relacionado con el etmoides. Y aquí ya ustedes están viendo ahí los orificios de desembocadura que tienen estos senos, que en conjunto reciben la denominación de senos paranasales. Meato superior, meato medio y meato inferior. Son los tres meatos que hablaremos en otra clase cuando hablemos de aparato respiratorio. Aquí están viendo ustedes nuevamente el seno frontal, el seno esfenoidal, esta es la tuba auditiva, este es el paladar blando, este es el paladar óseo duro, ambos conformantes del techo de la cavidad bucal, y la chismosa que tienen cada uno de ustedes, la luenga. Entonces, y por encima, y en la cara endocraneana del esfenoides, para que se vayan ubicando que es otro hueso que vamos a revisar, del esfenoides está la silla turca, para alojar a la glándula madre que es la hipófisis. El siguiente hueso a revisar justamente es esto, muchachos. Esfenoides. Entonces hemos ido frontal, esto es parte del etmoides, hacia atrás y lateralmente el hueso que vamos a revisar. Y el esfenoides es mejor ver en esta posición. Entonces la apófisis Christagay, por si acaso, y no solamente están viendo ustedes la apófisis Christagay, sino que literalmente si ustedes ven esos puntos oscurecidos, ese es lo criboso que tiene la lámina horizontal del etmoides. Y el hueso que vamos a revisar se lo remarco aquí. Así presentado es el esfenoides.
esfenoides. Y específicamente el esfenoides es su vista superior. Vista superior. Y como es factible evidenciar aquí, lo que se ve en esta vista superior de partes conformantes del esfenoides, pues vemos que cuerpo del esfenoides, alas menores, alas mayores. Obvio, esto es la concavidad en cuanto a la superficie de las alas menores. Este es el borde anterior en conjunto del esfenoides. Estos son sus bordes laterales y esto definitivamente el superior. Entonces, hasta ahora tienen identificados como partes generales del esfenoides cuerpos y alas. Vuelvo a repetir, esta es la cara superior. Si insisto en cara superior, eso quiere decir que tienen otras caras más u otras superficies. Entonces, y el esfenoides es un hueso neumático para nosotros. Algunos textos lo dan la denominación de hueso mixto. Y la forma como lo describen en cuanto a ubicación de la conformación del cráneo, dice que es inserto como una cuña entre los diferentes huesos del cráneo. Es como decir, como una cuña que sirve para qué, de soporte a los demás huesos. Y prácticamente todos, excepto, aunque también el parietal, pero ya en los extremos laterales de sus alas mayores. Y vean ustedes los diferentes relieves o detalles anatómicos que tiene el esfenoides en estas diferentes partes que les acabo de comentar. Y hay estos detalles que, digamos, constituyen parte nomás para después hablar de un conducto uniforme cuando ya se articula con otro hueso. Entonces, nuevamente aquí, y mejor identificadas. Esto es una vista anterior. Esta es una vista posterior. Esto es definitivamente anterior. Y esto es una vista no tanto posterior, sino postero-superior, porque se ve la superficie superior del esfenoides. Y aquí se identifican mejor las partes que les he ido comentando. Cuerpo del esfenoides. Igual acá. Cuerpo del esfenoides. Luego están las alas menores. Igual. Las alas mayores. Y inferiormente uno dice látero inferior al cuerpo, y dependiendo de la base de implantación que tienen las alas mayores, están las apófisis pterigoides o simplemente apófisis del esfenoides. Pero en estas apófisis, ustedes miren, esta es una vista anterior. La configuración de estas apófisis es diferente en comparación a la superficie que tienen ambas apófisis o láminas medial y lateral del esfenoides. Por la forma que tiene este hueso, lo comparan como si fuese un murciélago. Pero un murciélago de características especiales. ¿Tiene cuerpo? Sí tiene cuerpo, pero tiene 4 alas. Y tiene 4 patitas. O dos patitas, pero que después divergen en dos división medial y lateral. Entonces, ahí están las partes constitutivas de este hueso. ¿Qué son los más simpáticos en la revisión? Aunque este me parece más simpático en comparación con el temporal que vamos a revisar. Ahora, este cuerpo, jóvenes, del esfenoides se le compara como una forma cúbica. Y al tener una forma cúbica, tiene una cara superior
Obvio, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y dos segmentos laterales. Si les hago esta descripción así del esfenoides, pues cada uno de esos tiene sus detalles anatómicos que los vamos a revisar a continuación. Cara superior. Nuestra vista tiene que estar acá, jóvenes. La primera estructura que destaca en la cara superior del cuerpo es la silla turca. Y en el fondo, un poco anteriormente, está la fosa pituitaria. Ya ustedes saben que aquí está alojada y protegida la glándula hipófisis. Lo más anterior de esta silla turca recibe la denominación del tubérculo pituitario. Y más anteriormente a esto, interpuesto entre estos dos agujeros, está un surco. Algunos simplemente le llaman el surco orbitario, pero la mayoría lo define como el surco quiasmático o surco del quiasma óptico. ¿Y por qué del quiasma óptico? Porque estos agujeros que hay hacia adelante de esto están las cavidades orbitarias. Entonces, cuando hablemos de cavidades orbitarias, parte de sus paredes posterolaterales van a estar constituidas por las alas menores y las alas mayores. Entonces, si esto cavidad orbitaria, pues el nervio orbitario viene por acá. Y después acá ocurre una decusación parcial en la conformación de los filetes del nervio olfatorio, y a esa decusación, lo que se llama el surco o la decusación del nervio óptico que se aloja en esta región, es el quiasma óptico. Los conductos ópticos que les acabo de comentar. Ahora, esta silla turca tiene una región posterior y una región anterior, lo que se llama el dorso de la silla turca, esto anterior y posterior. Y cada uno de estos especies o superficies de la silla turca como que tienen dos tubérculos anteriores y dos posteriores, que reciben la denominación de las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Algunos hablan que puede haber algunas apófisis clinoides medias. Lateralmente al cuerpo, existen unas excavaciones que reciben la denominación de los surcos carotídeos. Como están viendo acá en parte ustedes, por ahí va a transcurrir la carótida interna ya, pero en su porción endocraneana. Arteria carótida interna. Eso en cuanto al cuerpo. Listo, jóvenes, cara superior. Vista inferior. O sea, lo opuesto a lo que hemos visto antes. Lo característico aquí es la cresta que tiene el cuerpo del esfenoides en su cara inferior, y aquí hay otra cresta que tiene en su cara anterior, y donde se juntan justamente esas dos, va a formar una prominencia que constituye superficie articular. Es el pico o rostrum del esfenoides. Cara anterior, jóvenes. Cara anterior del cuerpo. ¿Qué está esto que les comentaba? Lo más central, la cresta del esfenoides. Y cuando se junta esta cresta de la cara anterior con la cresta de la cara inferior, forman esta pronunciación que es el pico rostrum del esfenoides, que se va a articular con el múmer. Luego, en la superficie esta misma anterior del cuerpo, que están los orificios de entrada a los senos esfenoidales. Y que esto se va a complementar con los que hay en las fosas nasales. Todo este conjunto se llama el seno esfenoidal. Estamos revisando el cuerpo, jóvenes. No les hablo nada de esto todavía, porque esos son detalles anatómicos del aras del esfenoides y de las apófisis. Y lo que están viendo acá, ese ya es posterior de la cara superior. Mejor evidenciado lo que les acabo de comentar, está acá, jóvenes. Este es el pico
o rostrum del esfenoides, que va a tener también relación con la porción cribosa del etmoides. Ahora, eso en cuanto a la descripción del cuerpo. ¿Qué falta por describir? La cara posterior tanto de las alas como de las apófisis pterigoides. Y esto que es posterior, jóvenes, esto que es posterior, miren lo sólido que es el hueso en esta cara posterior de las esfenoides a comparación de la anterior, pues miren, donde están los senos esfenoidales. ¿Qué pasa con esta porción? ¿Con quién se articula? ¿Con quién se articula? Lo vemos en este esquema. Lo que les he señalado en el anterior esquema es esto. Y se va a articular con la apófisis basilar del hueso occipital, que es el hueso más posterior, esto que están viendo acá ustedes. Y que esta articulación de esta cara posterior del esfenoides con la extremidad más anterior de la apófisis basilar del occipital es la articulación más sólida que tenemos en el macizo cráneo facial. Por eso es que a esto le dan la denominación de hueso como comportamiento de una cuya. Ahora hablemos de esto, jóvenes, de las alas del esfenoides. Empecemos con las alas mayores. Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior. Las alas mayores tienen una cara externa o posterior, perdón, una cara anterior o endocraniana y su región lateral. Tiene una base, bordes y los extremos. Esta superficie de las alas mayores del esfenoides va a entrar en la conformación en parte de la pared lateral de las cavidades orbitales, y esto va a estar en relación también con el lóbulo. Esto es de las cavidades y esto es del lóbulo frontal. La superficie externa por fuera del esfenoides, ahí está la superficie que son la cara externa de las alas mayores. Tiene una cresta, un relieve óseo que le llama le dan la denominación de la cresta infratemporal. Y divide cuando ya está articulado esta porción del esfenoide con los otros huesos en una cara temporal para alojar justamente al músculo temporal y una región infratemporal. Acá está la silla turca, por si acaso. Ahora, ¿qué caracteriza o qué detalles anatómicos tiene el simultáneo estas porciones laterales o estas regiones adheridas lateralmente al cuerpo del esfenoides, que son las alas menores, o también llamados alas de ingracias, y las alas mayores, que tienen un borde anterior, posterior y superior. Esta es la cresta, le llaman así, o pico del esfenoides, que es lo más inferior. Algunos incluyen a esta porción de las apófisis clinoides como parte conformante, o mejor dicho, es parte conformante de las alas menores, pero también incluyen como en la descripción de la conformación en sí de la silla turca. Cualquiera de los dos es igual. Luego está conformando entre este borde inferior de las alas menores y de las alas mayores este espacio que hay ahí. Eso se llama la hendidura orbitaria superior o esfenoidal.
y que obvio, por aquí van a transcurrir estructura nerviosa y vascular que van a llegar o retornar, obvio, de alguna superficie de la cavidad orbitaria o netamente del mismo globo ocular. Y en las alas mayores, obvio, nuevamente se complementa esto que les acabo de comentar, la hendidura senoidal. Esta es la cara endocraneana, por si acaso, o es parte conformante de la fosa craneal media. Primero que hay el agujero redondo mayor que comunica la bóveda craneana con la fosa pterigo-palatina que está por debajo. Luego está el agujero oval, por donde transcurre la tercera rama del quinto par craneal, y más lateralmente y posterior, por cierto, está el agujero espinoso, que da paso a la arteria meningia media. Y aquí está la espina del esfenoide que les he comentado. Y esta cara de las alas, o mejor dicho, las alas mayores, ya les he dicho qué caras tiene. Finalmente están insertadas en la descripción que ustedes tienen. Ahora, esto es lo que interesa sobremanera. No les estoy diciendo lo único. Sobremanera, esto ya cuando vengan sus temas de más adelante. Porque estos agujeros o hendiduras van a poner en relación la masa encefálica con estructuras que están por fuera del cráneo. Bien salen o ingresan, como ustedes están viendo acá. Acá ingresa la arteria meningia media, aquí sale la tercera rama del quinto par. Y aquí hay de los dos. Ahora, les decía que esto es lo que deben recordar sobremanera. Y aquí lo tienen con más detalle y mejor identificado. Con flechitas, con colores y todo lo demás que ya lo repasan ustedes. Ahora, respecto a las alas, bueno, creo que no les comenté mucho de las alas menores, pero ya ustedes saben, esto se articula con el frontal. Por eso les dije antes que constituye su borde anterior, si se les había dicho. Las apófisis pterigoides, que es lo último que falta revisar aquí. Esto de acá. Esto es una vista posterior. Aquí está el dorso de la encía turca y se va a articular con quién dijimos. A ver, ¿quién está atento? Es con la parte basilar del temporal, el occipital. El occipital, ¿Quién habló? ¿Qué dama fue y qué varón? Yo, Milagros Aragón. Joan Espinosa. Muy bien, Espinosa. Da gusto, muchachos. Los demás se van respondiendo para sí solos. Es una forma también de autoevaluarnos en el momento para ver cuánto estamos atentos en la reunión. Las apófisis pterigoides, jóvenes, esto. Las patitas del murciélago, si es que quieren acordarse así, pero en el examen no van a responder así, ¿eh? Son dos prolongaciones. Uno dice la medial, prolongación del cuerpo del esfenoides, y la lateral, prolongación de las alas mayores del esfenoides. Al inicio tiene un cuerpo común, ¿no es cierto? Esta es la masa común, entre comillas, que yo le doy para el origen de las apófisis pterigoides. Y donde, digamos, es común para ambos, existe un agujerito, que es el conducto, agujero y después conducto viridiano, por el nervio del mismo nombre, y también hay vasos que van a llegar a la fosa pterigo-palatina. Y esto es una vista posterior, vuelvo a repetir, y después sí se divide en una lámina medial, que es el centro del hueso, y en una lámina lateral. Y esta lámina lateral, que tiene menos volumen, es para insertarse el músculo periestafilino externo y el otro el periestafilino interno. Y estas dos apófisis, en una vista posterior, cuando descienden, más o menos en la unión de la longitud de los dos tercios superiores con el tercio inferior, se dividen y ahí recién alcanzan a tener la individualidad, digamos, las dos. ¿Pero qué forman entre las dos?
Una tiene una concavidad lateral y la otra tiene una concavidad medial. Y estas dos concavidades, ¿qué delimitan, jóvenes? La fosa pterigoidea. Y si decimos fosa pterigoidea, porque se van a insertar los músculos pterigoideos, que pertenecen al grupo de músculos masticatorios. Y donde se produce la división, el vértice de esa división se llama, o el espacio, la escotadura pterigoidea, escotadura o incisura. Ahora, ¿qué de particular tiene en su extremidad más distal la apófisis medial? Que tiene una prolongación. Y esa prolongación se llama el gancho o amulus pterigoideo. Y en ese gancho amulus, que es la porción terminal de la lámina medial, ¿qué se va a insertar? El músculo tensor del velo palatino, que es uno de los músculos que entran en la conformación del paladar blando. Estamos hablando del techo de la cavidad bucal. Entonces, ahí los detalles anatómicos en una vista posterior. Perdón, sí, bien digo posterior. Y en una vista anterior, acá se ve mejor el agujero ovidiano. ¿Qué pasa? Acá ya no hay concavidad, jóvenes. Es como un cuerpo nada más que tiene las apófisis pterigoides. Si el otro era cóncavo, este es convexo. Pero obvio, sigue siendo lámina medial o apófisis medial y esta es la apófisis lateral. Ahora, en esta región posterior existe una superficie rugosa, predominantemente de la apófisis pterigoides lateral. Y acá va a estar relacionado o insertarse con la cara posterior del maxilar. Esto es cara anterior, jóvenes. Acá está el pico rostrum del esfenoides y acá están los senos esfenoidales. Y además se va a articular con la apófisis piramidal que tiene el hueso palatino, que es un hueso conformante de la cara. Nuevamente lo mismo, jóvenes, y para que identifiquen ustedes estos agujeros que les he comentado antes. Acá hay parte de un agujero nomás, porque aquí falta el temporal. Luego, el siguiente hueso, ya que estamos acá, es revisar este hueso occipital. Vamos a ponernos un poquito si no terminamos. Y el hueso occipital casi tiene la misma configuración en cuanto a verticalidad de esta concha o escama del occipital que el frontal. Entonces, ¿y qué partes en general tiene el hueso occipital? Es un hueso plano, esto ya no es neumático, este sí es un hueso plano, algunos dicen que es mixto. Tiene que la porción basilar o apófisis basilar, luego tiene las partes laterales o masas laterales, y después está lo más voluminoso del occipital, que es la escama del occipital. Esto es la cara externa o exocraneana, o sea, aquella que está prácticamente en contacto con el cuero cabelludo a ese nivel y con los músculos de esa zona. Esto es netamente posterior, y lo más posterior de esta escama del occipital, esto es lo más pronunciado, que después vamos a ver cómo se llama, y esto es anterior porque va en busca para articularse con el cuerpo del esfenoides. ¿Qué detalles anatómicos encontramos en esta región? Cara externa del primero, que es prominente, convexo hacia afuera. Cara externa o póstero inferior también le llaman a todo este conjunto. Primero, que es lo más elevado y notorio, identificable, la protuberancia occipital externa, que al inicio fue el punto de osificación del hueso occipital. Luego, lateralmente a esta protuberancia, dos líneas, y justamente se llama la línea nucal superior, y después de esta misma protuberancia nace sí una elevación ósea, y que esta elevación ósea se prolonga ¿hasta dónde? Hasta el borde posterior del agujero magno. Esta es la cresta occipital externa. Y aquí distante entre el borde
posterolateral del agujero magno y la línea nucal superior, de esta cresta nace otra línea, y que como que esta línea después se dirige hacia las masas laterales o a las apófisis yugulares, la línea nucal inferior. Y hacia arriba de la línea nucal superior, si ustedes logran ver más tenuemente, es la línea nucal suprema que algunos lo describen. Ahora, entre la escama, las masas laterales y la porción posterior de la porción basilar del occipital, se evidencia este detalle anatómico óseo característico, identificable del occipital, el agujero magno, que tiene un diámetro anterior de 35 milímetros y un diámetro transverso de 30 milímetros. Así es el agujero. Entonces, aquí, por aquí va a transcurrir esto, o sea, va a estar ubicado la médula, predominantemente la médula espinal, y de ahí hacia arriba la médula oblongada. Eso es parte conformante del sistema nervioso central. Lateralmente al agujero magno, ¿qué encontramos? Los dos cóndilos, así elevados, con una superficie posterior y una superficie anterior. Y estos son los cóndilos que se van a articular con quién. Obvio que se llaman los cóndilos del occipital, se van a articular con la superficie articular que tiene la cara superior del atlas y forman la articulación atlanto-occipital. Lateralmente están vale la redundancia, las más laterales con su incisura yugular, y luego tiene la fosa condilar con dos agujeritos, el agujero posterior y el agujero anterior, por donde transcurre el nervio hipogloso mayor. Entonces, este conjunto es las masas laterales. Y en el proceso basilar, estamos hablando de la descripción de toda esta cara posterior inferior, ¿qué vamos a encontrar? Una elevación, que es el tubérculo faríngeo. Y después como un canal que hay a este nivel que se prolonga hasta el hueso esfenoides. Este tubérculo faríngeo aquí se va a insertar la aponeurosis faríngea. Y que obvio, esto va a constituir el elemento anatómico que va a sujetar o lo va a mantener en posición anatómica a la faringe, segunda porción del tubo digestivo. Y en las masas laterales, como les voy a repetir nuevamente, aquí están los cóndilos con su fosa retrocondilia, que tiene un agujero posterior y un agujero anterior que no se ve ahí. Los procesos yugulares en ambos lados, que constituye zona articular, y interpuesto entre la porción basilar unas escotaduras que hay ahí que se llaman las incisuras yugulares. Si esto hay en la cara externa, posterior e inferior de la escama del occipital, sus masas laterales, que hay en la cara opuesta, cóncava, ya no es convexa, tanto de la escama, de las masas laterales y de la porción basilar. Primero que esta escama, ahora acordémonos un poquito del frontal, jóvenes, ¿se acuerdan que la superficie endocraniana del frontal tenía estas dos líneas que dijimos que se llama el surco longitudinal superior? Pues aquí esto viene a terminar así. Sería el surco longitudinal inferior. Y que este surco longitudinal inferior termine en una elevación. No termina, sino que constituye el límite, digamos. Protuberancia occipital interna. De esta protuberancia occipital interna hay otra cresta tan igual como hemos comentado en la cresta externa, que ya no, pero acá es la cresta occipital interna, que termina en el borde posterior del agujero magno. Ahora, este surco longitudinal inferior, como si se continuase lateralmente, de las mismas características. Este es el surco longitudinal del seno transverso. Vuelvo a repetir, acá estas superficies son inserciones de la dura madre y en este caso constituye inserción de la hoz del cerebelo. Entonces,
Estas concavidades que ustedes ven ahí se llaman fosas. Las dos inferiores delimitadas por esta estructura que les acabo de comentar son las fosas cerebelosas, para alojar a los hemisferios cerebelares. Y estas son las fosas occipitales, para alojar a los lóbulos occipitales de la masa encefálica. Luego, después, el agujero magno, la fosa, los tubérculos están acá, y acá están los agujeros que les he comentado, condilio posterior y el otro anterior. Y en la apófisis basilar, ¿qué encontramos? Ya no hay elevación como el tubérculo faríngeo, sino existe un surco, así como un declive. Por eso es que se llama el canal basilar. Algunos le llaman también el clivus. Entonces, o mejor dicho, dentro del canal basilar está el clivus. Y justamente así esta depresión ósea en la cara endocraneana de la porción basilar occipital es para alojar realmente a la protuberancia y a la médula oblongada de parte del sistema nervioso central. Entonces, de sus bordes, obvio, este es el borde que se va a articular con los huesos parietales, esto es con el hueso temporal. Listo, jóvenes. Hasta ahí occipital. Y trataremos de terminar en corto tiempo que nos queda el último de los huesos. El penúltimo, digamos. Los dos temporales. Esto están en la región lateral. Donde tenemos las orejas, pues ese es el punto de referencia para ubicar a los dos huesos temporales. Esto específicamente, aquí el temporal está en posición anatómica. Por tanto, este es temporal derecho. Entonces, si es derecho, esto es posterior inferior. Esto definitivamente es inferior del temporal. Esto es superior y esto es anterior. Esta es la cara externa del temporal y esta es la cara o superficie interna. Ahora, desde el punto de vista embriológico, ya en algún momento cuando hemos hablado de histología dije que aquí en el embrión hay 3 porciones de hueso, pero que en el adulto es uno solo. Pero que esas 3 aún se mantienen, ojo, oreja, con la intención de hacer la descripción de las partes constitutivas que tiene el temporal. Entonces, ¿qué partes constitutivas tiene el temporal? La escama del temporal o lámina vertical, le llaman algunos. Luego está la porción mastoidea. Y esto es parte de la porción petrosa o timpánica, que se prolonga acá. Esto mismo. Y esta es la porción mastoidea, pero en su superficie endocraneana, y esto es exocraneana. Entonces, esta es la escama, la apófisis mastoides, o la porción mastoidea, y esta es la porción petrosa o timpánica, y justamente esta es la más sólida del hueso. Entonces, ahora, lo peculiar de este hueso, que aparentemente es así externamente e internamente así, pero dentro de la misma estructura del temporal existen una serie de cavidades, orificios, cavidades pequeñas, por supuesto, para alojar fundamentalmente aquí a 2 estructuras nobles que tenemos a este nivel. Lo que es el oído, predominantemente medio e interno, y los canales semicirculares. Y obvio, esta superficie va a servir de apoyo al cóndilo de la mandíbula para conformar la articulación temporomandibular. Rápidamente, jóvenes. Entonces, hueso mixto es un hueso neumático, y algunos dicen que este es más, no complejo, sino más fácil en su revisión comparando con el esfenoides. Sus partes, vuelvo a repetir, escamosa, la porción timpánica que se prolonga hacia adentro endocranealmente, y esta es la porción mastoidea. Antes, la escama en sí del temporal, en su superficie externa, que algunos dicen tiene una porción vertical y una pequeña parte horizontal que se prolonga hacia la región endocraneana, solamente como detalle anatómico tiene un surco para la arteria meningia media, o temporal media, perdón.
Y en su cara interna también es cóncava, ya no es convexa. ¿Por qué? Porque tiene que alojar a los lóbulos temporales y sí tiene, tan igual como hemos visto en la cara inferior endocranial del frontal, tiene estas elevaciones y depresiones para alojar a los surcos y giros que tiene el lóbulo frontal. Y un surco bien pronunciado así, que esta sí es para el surco por donde transcurre la arteria meningia media. Y estos son los bordes que tiene para articularse con el esto parietal y hacia atrás con el esto occipital. Ahora, esto es en la cara interna de la escama o vertical. En general, de toda la cara externa, considerando no solamente la escama que ya se les he comentado, sino la cara externa en general del temporal, ¿qué encontramos? En su región más inferior de la escama del temporal, encontramos una prominencia hacia adelante, que es el proceso o apófisis cigomática. ¿Y qué está este proceso? Que se va a articular con el proceso cigomático que tiene el frontal, divide a la escama en tres partes: superior, horizontal e posterior. Y que esta apófisis se implanta de una manera especial en el temporal con una raíz anterior o tubérculo articular anterior y una raíz posterior. Y entre estas dos raíces óseas, así le llaman tubérculos, que se delimita a una cavidad no muy pronunciada, que es la cavidad glenoidea que tiene el temporal a este nivel para el cóndilo de la mandíbula. Y en la porción timpánica externamente del temporal, ¿qué encontramos? Solamente esto: el orificio externo del conducto del oído, y después sí se va a continuar con el conducto auditivo externo. Y ahora, por encima de esto, el reborde más pronunciado que tiene en su región posterior superior del canal auditivo está la espina supraméatica. Y después, como una prolongación de la raíz posterior y la región superior del conducto auditivo, está la cresta suprapendida, como si se va al borde posterior que tiene la escama del temporal a ese nivel. Y en la apófisis mastoides, ¿qué encontramos? Una incisura mastoidea, esta ranura que lo vamos a ver mejor en la posición inferior. Y esta ranura o incisura mastoidea sirve de inserción a la vientre posterior del músculo digástrico. Después está el canal de la arteria occipital y la espina de Henle o suprameática que está a este nivel. Lo demás es parte constitutiva de la cara inferior del temporal, que más luego lo comentamos. Ahora, en la parte interna, porción petrosa o timpánica, que también se le llama la pirámide, que tiene, o se le compara así para su descripción, porque tiene dos caras superiores y dos inferiores, un vértice superior y un vértice inferior, pero predominantemente el que destaca es el superior. Tiene una cara antero-superior y una cara postero-superior. Y lo más medial de esta porción petrosa endocraneal, jóvenes, es esta fosita, esta que está acá. Eso es la fosita de Geyser o la impresión trigeminal. Y esta fosita es para alojar al ganglio más importante que tiene el quinto par craneal, el ganglio de Geyser. Luego está un orificio y un conducto, petroso mayor y petroso menor. Obvio, con sus respectivos hiatos o ventanas, como se les he comentado. Luego está, y esto ya es parte conformante del techo de la cavidad timpánica, lo más elevado, donde inclusive está presente
El canal semicircular superior es la eminencia arcuata y más posteriormente el tegmen timpani como verdadero techo de la cavidad timpánica. Entonces, esto es en esta cara de la porción timpánica del temporal. Y en la otra cara, la que hemos escrito es esta. En la posterior superior, ¿qué encontramos? Primero, el agujero del conducto auditivo interno. El orificio y después el conducto. Obvio, por donde transcurre esto, el séptimo y el octavo par craneal, inclusive acompañado de su respectiva estructura vascular. Luego encontramos por detrás o más medialmente una fosa, que es la fosa subarcuática que tiene relación con la dura madre. Y en su borde posterior, que está acá, ¿qué encontramos? El canal del seno petroso inferior, ya no mayor ni menor. Y esto se complementa cuando se junta con esto, parte del hueso occipital. Luego está el acueducto del vestíbulo, y este acueducto del vestíbulo constituye una prolongación del canal endolifático que está dentro del oído interno. Entonces, cuando hablemos de oído, a esta región es la que vamos a revisar. Y luego ya en la región mastoidea, jóvenes, en la región mastoidea está el surco del seno lateral o sigmoideo. Y este es el margen que se va a articular con el occipital. Ahora, dentro de esta estructura, jóvenes, si hacemos un corte, esto es lo que se ve. Este es el conducto auditivo externo, este es parte de la cavidad timpánica y este es el oído interno donde están los canales semicirculares. Y esta es la cara inferior. Y en la cara inferior vemos gran parte de las estructuras que hemos comentado, jóvenes. Entonces, apófisis cigomática, la espina o apófisis estiloides, algunos dicen que no es un hueso propio del temporal, y por delante vamos a encontrar el agujero estilomastoideo por donde se hace externo el nervio facial, y esta apófisis estiloides tiene relación con la inserción de músculos que constituyen el ramillete de Riolano. Luego está la fosa yugular para alojar, obvio, a la vena yugular. Luego está el orificio del conducto auditivo externo y finalmente el conducto carotídeo, con orificio externo, orificio interno, o algunos dicen inferior, superior, por donde obvio va a transcurrir la carótida interna de externo a interno. Bueno, lo demás son láminas complementarias, jóvenes, a esto último que hemos comentado, y este es el hueso que ya eso es tema de revisión de ustedes, porque es muy difícil en su descripción, pero entre comillas es eso difícil, que es los huesos parietales. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos, y que me disculpe el docente que continúe, pero bueno, si tienen alguna pregunta,